referencia que quiero realizar es sobre todo una excusa para intentar ver algún punto sobre el que no estoy de acuerdo en un libro denominado Las confesiones de un pecador arrepentido, de la profesora Nidia Ruiz. Ella es una profesora antropóloga que escribió este libro en la década de los 80 y este libro trata sobre el pensamiento político de Juan Germán Rossio. Y básicamente en su exposición ella tilda a Juan Germán Rossio como una persona de ideas liberales, que puso una teoría política basada en el sistema liberal y bueno, en varias partes del texto hace alusión a esta denominación. Mi inquietud, digamos así, un poco mi desacuerdo o mi resquemor sobre esto es que no estoy de acuerdo en que podamos denominar a Juan Germán Rossio como un político, un teórico liberal. Y la ponencia se basa precisamente en intentar mostrar algo de esto. En primer lugar voy a hablar sobre el liberalismo y el republicanismo del cual se empieza a hablar o se empieza a concebir en lo que se llamaba la Capitanía General de Venezuela a principios del siglo XIX, un poco más atrás también, y esto basado en un par de libros, uno denominado Iberconceptos, que es un diccionario de los conceptos políticos y sociales del mundo iberoamericano del siglo XIX, el cual tiene varios autores, y de esos autores me voy a basar en el coordinador de ese diccionario, que es el profesor Javier Fernández Sebastián, de la Universidad del País Vasco, si no recuerdo. Y en ese diccionario obviamente es la colaboración de varios autores, entre ellos está la profesora Guerrero, y ella junto con las profesoras Carol Leal Curiel y la profesora Elena Plaza desarrollan en ese diccionario los conceptos de liberalismo y republicanismo para el territorio de la República, para el territorio de la que era en ese momento la Capitanía General de Venezuela, posterior República de Colombia y República de Venezuela. Entonces, en base a esos textos, en primer lugar voy a dar los conceptos de liberalismo y republicanismo para este territorio, ¿okay? No voy a abarcar un concepto universal de liberalismo ni un concepto universal de republicanismo porque obviamente el tiempo no da para eso. En segundo lugar, luego de ver esto, voy a exponer brevemente algunos puntos importantes de lo que considero que es la teoría política de Juan Germán Rossio, para ver si es liberal, si es republicano, o ver qué cosa es, o si es las dos cosas juntas, o no es nada de eso, para revisar un poco, ¿no? Dar ideas al voleo para que, sobre todo, abrir el debate. Y en tercer lugar, en base a cuestiones metodológicas del mismo profesor Javier Fernández Sebastián y del profesor Ken Skinner, voy a tratar de basar en base a las definiciones del liberalismo y republicanismo y a estas concepciones metodológicas, la crítica que quiero hacer sobre la postura de la profesora Ruiz. Muy bien. Empiezo entonces con la primera parte. La definición del liberalismo. En esos primeros años, en esos años de tanta polémica y tanta pugna desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista militar también, el liberalismo, en los discursos en general que se dieron entre estos habitantes, tanto de aquí de la Capitanía General de Venezuela, como también de los que se denominaron liberales en la España peninsular, porque esa es una acotación importante que hay que hacer. El término liberal no surge ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Inglaterra. Eso para mí fue toda una sorpresa. Surge en España, tanto en la España peninsular como en la España americana. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y parte importante del forjamiento de ese concepto estuvo ubicado aquí en el territorio de la Capitanía General de Venezuela y la posterior República de Colombia y República de Venezuela. Eso es muy importante saberlo porque generalmente ignoramos este tipo de cosas, por lo menos tan importantes desde el punto de vista conceptual, que nos ubican a nosotros culturalmente hablando. Bien, según el diccionario, la definición del liberalismo viene en dos partes. En primer lugar, la concepción que se maneja mayoritariamente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
es una concepción del liberalismo en sentido moral. Entonces, en este sentido, ¿qué significaba? Un hombre liberal, alguien generoso, pero que no caía en la prodigalidad. Un gobierno liberal en sentido moral era un gobierno magnánimo y virtuoso, generalmente aplicado a la figura del rey, en principio. ¿Qué otros adjetivos pueden ser de liberal en sentido moral para esta época? Prudente, sincero, filantrópico. También había otra definición. Estas definiciones son generalmente sacadas del diccionario de autoridades, que era el diccionario para la época. ¿Okay? Se hacía una distinción entre artes liberales, que eran artes intelectuales, artes más elevadas, y artes serviles, que eran artes manuales, orfebrería, albañilería, etc. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, se define esto en sentido moral. ¿Okay? Ahora bien, la definición del liberalismo en sentido político. Según estos autores, el liberalismo es una palabra que aparece por primera vez en 1810 en las llamadas Cortes de Cádiz. Rápidamente, las Cortes de Cádiz fueron, digámoslo así, un intento de reunir a los distintos representantes políticos del Imperio Español, es decir, territorio peninsular europeo, territorio iberoamericano y las Filipinas. Un intento de reunir a las autoridades de todos estos territorios, los representantes políticos de estos territorios, en una suerte de congreso o asamblea para decidir el futuro político de España, porque en ese momento España estaba en guerra contra las tropas de Napoleón. ¿Okay? Entonces una parte importante del territorio español estaba ocupada. Es por primera vez donde se acuña el término liberal y aparece en esa reunión incluso un denominado partido liberal. ¿Okay? Entonces, pero el término liberal es un término que muy tímidamente va siendo usado y sobre todo va siendo usado en sentido moral. ¿Okay? Lo cual no excluye que fuese siendo utilizado también en sentido político. Fíjense, definición de liberalismo en sentido político: gobierno representativo, economía comercial, constitución, derechos individuales, separación de poderes, soberanía nacional y o popular, opinión pública, gobierno de la ley. La definición de liberal también, como les dije, aparece como partido político y también la muy importante como gobierno limitado o la limitación al ejercicio arbitrario del poder, es decir, que el poder debía enmarcarse estrictamente al ámbito de las leyes y no podía salirse de ello. ¿Okay? Bien, ¿qué otros conceptos vienen acuñando el debate sobre el liberalismo en esos años iniciales? Debate sobre la libertad, sobre la igualdad política, sobre la división de poderes, la libertad de imprenta, seguridad personal, gobierno democrático, gobierno federal. Y también se asoció al término liberal, vean ustedes, república popular y federativa. ¿Okay? Entonces fíjense todos los conceptos que van siendo acuñados. ¿Okay? Para la definición de liberalismo. Una constitución liberal, ¿qué empieza a significar en ese tiempo? Una ley fundamental con división de poderes que debería garantizar ciertos derechos como la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad. Y en sentido económico, en el mundo hispanoamericano, que es distinto del mundo luso, es decir, Portugal y Brasil, el liberalismo fue usado en sentido económico de una manera muy restringida. Y fue sobre todo aparece el término liberalismo para contrariar o contraponerse al ejercicio absoluto del poder, es decir, a las monarquías absolutas, lo cual derivaba también en que las monarquías ejercían el poder arbitrariamente o tiránicamente, es decir, sin limitación de la ley. Un poco como decía Hobbes.
El rey, el único límite que tiene es Dios. Porque si tiene límites con las leyes positivas, humanas, terrenales, entonces no tiene el máximo poder. No es el depositario del poder supremo. Si él puede cambiarlas a su antojo, entonces ahí sí tiene el poder supremo. Y lo único que lo limita es Dios. Entonces, en este sentido, contra estas teorías absolutistas empieza a surgir la palabra liberalismo. Pero el republicanismo también. También se opone al gobierno monárquico, en este sentido. Ahora bien, ¿qué significaba república en esos mismos momentos, en estos mismos territorios? Básicamente, gobierno de los muchos o gobierno público, distinto al gobierno de pocos o al gobierno de uno, causa común o utilidad pública, algunas formas de población o pueblos. También significaba sedicioso, contrario a las leyes de la monarquía. También significó una forma de Estado. Hay un concepto un poco más marginal que tiene menos sí tiene que ver con el sentido político, pero menos, que era la república literaria, la república de los intelectuales. Y en sentido moral, ser un republicano significaba ser, en sentido moral y político, significaba ser un servidor público, una persona entregada a los demás o a los otros. Fíjense aquí ya la relación con el liberalismo. El liberalismo era magnánimo, el que se entrega a otros. El republicano también. Fíjense, la república, el término republicanismo, empieza a ser condenado de manera muy dura en España a partir de la Revolución Francesa. Porque de la Revolución Francesa se acuña el término república para intentar formar o legitimar el gobierno que se forma una vez que es decapitado el rey. Entonces esto en España causó pánico, obviamente, en las élites gobernantes, porque la monarquía francesa era afín a la monarquía española y la monarquía española se veía en ese espejo. ¿Bien? Entonces el republicanismo empieza a ser condenado de forma muy dura y por eso todo aquel que se declarara republicano era condenado por la monarquía como sedicioso. ¿Sí? Fíjense, una acotación muy importante. La primera constitución que tuvimos, la Constitución de la República de 1811, se define como una constitución federal y como una forma de gobierno republicano. Bien, básicamente, estas son muy al voleo las definiciones o los conceptos que sobre liberalismo y republicanismo se manejaban en esa época en estos territorios. Ahora bien, fíjense, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Encabalgamiento de imaginario o de lenguaje. ¿Qué significa esto? Transposición de un lenguaje o de imaginario uno sobre otro. ¿Qué significa? Los estratos modernos, los conceptos modernos, nunca cubren totalmente a los conceptos más antiguos. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esto. Vamos a revisar rápidamente las definiciones o cómo concebía, por ejemplo, en el Manifiesto Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expuesto por Gual y España en 1797, como una forma de legitimar una forma contraria de gobierno a la monarquía, aquí en lo que se denominaba la Capitanía General de Venezuela. Ahí, hasta donde he podido investigar, no hay ninguna, digámoslo así, contra estas exposiciones de Gual y España para legitimar lo que venían a proponer como forma de gobierno. Hasta ahora no veo ninguna duda en que estos sean unos postulados republicanos. ¿Okay? Ellos se denominaban ampliamente como republicanos. Veamos ahora qué decían ellos, entre otras cosas. No es suficiente consagrar los derechos del ciudadano por leyes positivas. El solo plan que puede asegurar la duración indestructible de una república es el que ataca al mismo tiempo los extravíos del espíritu y del corazón. Derechos individuales. Por aquí vamos por el lado político.
Y luego ataca al mismo tiempo los extravíos del espíritu y del corazón, el sentido moral. Más adelante, la virtud, un término tomado plenamente del republicanismo, y la magnanimidad. Vimos que la definición del liberalismo era, en primer lugar, una persona magnánima, en sentido moral. La virtud y la magnanimidad forman la esencia del republicanismo. En una república nadie se distingue, sino desplegando todos los sentimientos que hacen honor a la humanidad. Nadie se distingue, todos somos iguales, igualitarismo. Para conservar la confianza en una república es necesario no apartarse un punto de la virtud, ser justo y sincero, humano y generoso, amar la libertad más que la vida y reconocer que la igualdad, que es su base, da al hombre un carácter que no le permite de modo alguno humillar a sus semejantes. Igualdad, libertad, virtudes. Fíjense todo lo que está ahí operando. ¿Okay? Más adelante, la regeneración de un pueblo no puede ser sino el resultado de su expurgación. Es decir, tenemos que pensar de manera distinta. ¿Sí? Es indispensable establecer una constitución que, fundada únicamente sobre los principios de la razón y de la justicia, asegura a los ciudadanos el goce más entero de sus derechos. Es decir, esta exposición de motivos republicana, fíjense, constitucionalismo, derechos individuales, sobre los individuos, goce sobre los derechos de los individuos. Es decir, fíjense que las definiciones de uno y otro coinciden, van coincidiendo. Y una última alusión de Wallis España. Toda excepción de la ley común, es decir, de las leyes expresadas en una constitución hecha en favor de un individuo, es un atentado cometido contra los derechos de los demás. Derechos individuales, gobierno de la ley y execración del gobierno arbitrario. Otra vez, aquí están presentes los elementos que vimos del liberalismo también. Aún no es bastante que la autoridad sea colectiva, electiva, alternativa y momentánea. Con el tiempo la ambición llega a romper estas trabas por poco que le sea permitido hacer algún ensayo impunemente. Es necesario pues que los límites de la autoridad sean tan positivos que aquellos a quienes esté confiada no puedan de manera alguna engrandecer ni estrechar su circunferencia sin sufrir la pena impuesta a cualquiera que cometa un atentado contra la seguridad pública que reside particularmente en la integridad de la Constitución. El liberalismo se reconoce básicamente, entre otras cosas, como ya les dije aquí, en ser la teoría política que propone novedosamente sobre la teoría política de Occidente la Constitución y el constitucionalismo. Y fíjense, una expresión plena de republicanismo, dicha por sus propios autores, tiene estos elementos del liberalismo muy fuertemente allí insertos, pero sin ser denominados por ellos como republicanos. Fíjense, esto nos da colación para leer lo siguiente, que tengamos en cuenta. Básicamente, las profesoras Leal Curiel, Guerrero y la profesora Plaza dicen algo así, parafraseado, porque ahorita no sé que la página es la 838, pero no lo voy a... Ellas dicen